Hola a todos, queridos colegiados, compañeros, amigos, bienvenidos a COEM en corto. Hoy, desde la vocalía de Prostodoncia de la Comisión Científica, tenemos el honor de contar con nosotros a dos maravillosos especialistas, odontólogos, al doctor Nacho Ginebreda y al doctor Diogo Firmino. El doctor Nacho Ginebreda se formó en California en la Universidad UCLA. Previamente había estado en la Universidad de Cataluña, ¿cierto? Haciendo odontología, y allí estuvo con el profesor Moy aprendiendo implantología. Así que poca gente vais a conocer que pueda aunar, yo creo, tanta experiencia previa a sus espaldas y con tan buen perfil. Y además él nos ha brindado con su técnico dental, con el señor Diogo Firmino, que se formó en prótesis dental en la Universidad de Lisboa. Y bueno, nosotros los prostodoncistas creemos que esta sinergia entre el odontólogo, el prostodoncista, en el caso de Nacho, de implantólogo, porque tú haces todo, ¿verdad? Especialista en cirugía de implantes, pero de vocación mucha prótesis y mucho laboratorio. Eso yo creo que vamos a hacer un énfasis porque para los más jóvenes es muy importante que saber que es la prótesis quien guía el implante, no, que a veces se nos olvida eso para los que están haciendo formación y que luego ya sabéis qué pasa eso, pero en prostodoncia es muy importante contar con el técnico dental y yo creo que, Diogo, te agradecemos infinitamente que estés Gracias aquí a mí. y además nuestros hermanos de Portugal, que son los que aquí tan cerca y que a mí es que me encanta trabajar con ellos. Os voy a empezar a hacer una preguntita simple. A ver, vosotros, ellos, se me había olvidado lo más importante quizás, que trabajan juntos en Palma de Mallorca. El doctor Ginebreda es el jefe de servicio de la unidad de rehabilitación oral del Hospital Quirón de Palma de Mallorca. Bueno, en este sentido, podríamos decir que casi eres, o seguramente seas la persona que más Olonfor coloca de España, o casi. No sé en Portugal porque en Lisboa la clínica Malo va muy fuerte, pero o sea, nos quedamos con Bueno, permiso de... yo como estoy mayor que con Nacho, entonces te lo puedo comentar que sí, que coloca bastantes. Rehabilitación sobre implantes, pacientes dentados. Yo me dedico mucho a paciente anciano. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu perfil de paciente o vuestro perfil de paciente en los últimos 10 años? ¿Crees que cada vez hay pacientes más mayores que van a visitaros? Pues mira, por características demográficas, Palma concretamente sí tiene paciente anciano, mucho paciente con parcialmente déntulo, con prótesis removibles, que ya pobrecitas ya no pueden seguir más en uso y muchas veces pues buscan esa rehabilitación fija, ese volver a sentir esos dientes fuertes, esa seguridad, ¿no? Pero realmente todo está evolucionando muchísimo. Ahora nos encontramos muchas rehabilitaciones falladas, lo que se llama la dentición terminal y por desgracia también muchos casos de retratamiento de implantes pues por falta de planificación, básicamente. O sea, podríamos decir que ya no es tanto el perfil del paciente anciano, sino un paciente que va buscando su segundo juego de implantes, quizás, o mejorar una situación previa. La cuarta dentición, que es la peor. Y en ese sentido, em, contar con un técnico yo creo que te da una visión global 360 de lo que podéis hacer. O sea, tú podrías decir que debido a tu alto grado de especialización, que, que te refieran pacientes, esta referencia de pacientes es un volumen importante actualmente. Sí, mira, nosotros en la isla, en Mallorca, somos muy conocidos por esta especialidad de rehabilitación completa que hacemos y como te decía antes, este año ya superamos las 100 arcadas rehabilitadas solamente de este año, desde el 1 de enero, ¿no? Entonces, como profesionales no nos podemos permitir ningún fallo porque es un privilegio tratar a toda esta gente, pero también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, dentro de una rehabilitación hay muchos detalles que tener en cuenta. No solamente se trata de ser un buen cirujano y poner bien los implantes y demás, sino que es una
parte muy, muy pequeñita. Y en este sentido necesitamos, y hoy en día muchísimo más, esta comunicación con el laboratorio y con un experto digital realmente para que, sobre todo para mejorar la calidad del tratamiento de los pacientes, no la calidad de vida, sino de la calidad de todo ese viaje que va a iniciar el paciente y si no es con un soporte de un experto digital, esto pues hoy en día lo veo difícil. Bueno, más importante que eso, Nacho, si me permites, la comunicación al final. Que la odontología cambió tanto que las herramientas que tenemos ahora para planificar el tratamiento nos permite simplificar algunos casos que antes eran muy difíciles de hacer. Ahí va mi pregunta justo, Diego. Vamos, me estaba hablando antes que vosotros lleváis 15 años trabajando, yo llevo 11, 12, más o menos algo así de diferencia. Yo creo que los tres pillamos ya, no somos, como se suele decir, em, nativos digitales en odontología, pero híbridos sí, porque ya habíamos estudiado y ya habíamos tenido muchas cosas digitales y hemos pegado el salto, que igual falta a veces conceptos convencionales, porque yo personalmente cuando lo explico a los alumnos en la universidad, les digo que la digitalización lo que hace es facilitar lo que antes no costaba tanto, porque yo sigo acordándome en las primeras impresiones de 6 implantes, poner multi-unit, poner los transfer, impresión inicial, impresión ferulizada, etcétera, 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 prueba. No vayas tan lejos, montar en articulador. Montar en articulador. Yo sé que eso para muchos era una cosa o es como ciencias oscuras, etcétera. Querría porque yo creo que por eso os he invitado, o sea, como estoy en la universidad, sé que hay mucha investigación. Eso actualmente es una cosa que está muy en boga, la digitalización del paciente desdentado total sobre implantes, cómo hacer todos estos protocolos digitales. Sin embargo, yo lo que veo es que hay mucho estudio preclínico y poco estudio clínico. Entonces yo quería que alguien que de verdad lo hace y que el día a día lo hace nos contase un poco las luces y las sombras de esto. ¿Qué creéis vosotros que es los pros y los contras actualmente o sea, el estado del arte actual de este tipo? Actualmente en el mercado tienes una serie en el mercado digo, o sea, la odontología, tienes una serie de opciones para hacer full arc. Algunas funcionan mejor que otras. Es importante saber las variables y no es las variables que diga a mí me funciona y por eso lo hago, no. Entender la parte de literatura científica, por qué de hacer las cosas. Ahí sí con Nacho, con el grupo Indent de investigación, siempre intentamos entender el porqué de hacer las cosas y también cuando hablas del digital, que creo que es algo que nadie lo habla, tiene que hablar del error. Ni todo es perfecto. Hay error en el digital y nosotros lo tenemos que entender para evitarlo. Tal como hablamos de la forma analógica, ¿no? En la forma analógica antes hablamos de la contracción de materiales, pues hablaremos quizás en el digital de stitching, del error acumular que hay, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí siempre intentamos adaptar los protocolos que conocemos a cada paciente. Sí, no solamente por comprarte un escáner intraoral y un juego de scan bodies ya eres digital, sino que cambia el paradigma, ¿no? O sea, hay que entender que hay muchas variables detrás que están muy bien descritas, ¿no? Y hay que saber aplicarlas, hay que saber qué técnicas escoger, al igual que cuando te enfrentas a un caso quirúrgico, pues qué tipo de abordaje vas a utilizar pues, para resolver o para llevar a cabo un plan de tratamiento de prótesis de rehabilitación, pues también, ¿no? ¿Qué armas y qué estrategias vas a utilizar basados en la literatura? Es cierto que pues, hay mucha cosa in vitro, hay mucha cosita, bueno, pero falta clínica, ¿no? Entonces nosotros, pues, en este caso, pues llevamos 3 años desarrollando estos protocolos y identificando esos errores que por supuesto que los hay y intentando pues dar pasos en firme para evitarlos. Y os preguntaría, un poco más yendo a aspectos clínicos, yo soy prostodoncista y es muy importante, vuelvo a repetir, lo que es la prótesis que guía el implante. Y porque yo una cosa que estoy viendo mucho actualmente es que hay como dos filosofías en la calle, para hablar así rápido. Estaría la filosofía que sigue haciendo metal cerámica o metal resina, en casos vuestros de desdentados totales, o la filosofía que ahora que es como parece lo que se hace, que es la cemento atornillada o el protocolo híbrido de cemento atornillada. Yo, si podrías brevemente, porque claro, parece como que todo
ahora debe ser un T-Base circonio monolítico. Yo querría ahí que un poco dierais vuestro punto de vista sobre, o limitaciones, o qué creéis que sobre esta filosofía actual. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Hay una cosa que tenemos que entender, que durante años hay cosas que han funcionado muy bien y no hay ningún motivo para cambiar. Eso es importante también entenderlo, ¿no? Porque yo lo que veo mucho, y más en las redes sociales, es que se hacen cosas para tener visualizaciones que a nivel práctico no son respetadas las características, los grosores mínimos de los materiales, ¿no? Tú has dicho T-Base, hablando de T-Base es un mundo. Un T-Base no es coger un catálogo, mirar la altura, no. Tienes que hablar de retención, de tolerancias con el implante, tienes que hablar de una serie de cosas y a partir de ahí valorar cuál es la mejor opción para el paciente. Y yo creo que no hay una fórmula universal, digamos, de la prótesis. Nos gustaría, pero no hay. Tenemos que tener un conocimiento de varias cosas, lo que que estás comentando ahora, y después adaptar tu conocimiento al paciente en causa, ¿no? Yo no tengo una forma universal. Nosotros cuando hablamos ahora mismo de prótesis tenemos que hablar, por ejemplo, de los modelos impresos que todavía tienen un error, hay una probabilidad de error muy grande. No estoy diciendo que no se puede imprimir bien, se puede, pero es una mayor probabilidad de no imprimirlo bien con las variables. Y claro, a partir de ahí, entender con este error del modelo impreso qué otros errores podemos tener. De segmentación, por ejemplo, cuando segmentas una T-Base, si el modelo está mal, te va a llevar a un error, una falta de pasividad provocada no por el escáner, pero provocado por un modelo mal impreso, ¿no? Lo que te quiero intentar decir con esto es que tanto Nacho como yo, da igual, porque hacemos también coronas unitarias, siempre intentamos encontrar la mejor opción para el paciente. Sí, no, lo que te iba a decir es que si hemos experimentado un cambio yendo a los protocolos digitales, es que te quedan muy poquitas opciones, ¿no? Tienes que ir a monolítico, ¿no? Lo que pasa que, como te decía antes, todo esto viene planificado o intentamos planificarlo desde un principio para no introducir errores en nuestra planificación y en nuestro plan de tratamiento, ¿no? O sea, desde un principio sabemos o nos gusta escoger los materiales que vamos a utilizar para este paciente y sobre todo pues ver qué tipo de rehabilitación y qué tipo de materiales es candidato a este paciente. Se puede hacer con interfaces, va a necesitar una estructura, qué tipo de material vamos a poner encima de esta estructura, pues hay que valorar todos estos factores de riesgo, banderas rojas que se hacen en el Y entender también diagnóstico, ¿no? muchas veces, yo hablo mucho de la felicidad, la felicidad a largo plazo, ¿no? Y la felicidad a largo plazo de una prótesis es respetar los grosores mínimos de los materiales, que por veces, por una cuestión estética, que tenemos que no respetamos los grosores mínimos y acabamos por tener la infelicidad después del paciente volver, pasado poco tiempo, para repetir la corona. Entonces tenemos que entender esta parte de la prótesis que también es hablar de materiales. Yo siempre explico lo mismo y siempre hago esta broma, ¿no? Todo el mundo sabe cuánto tiene que tallar para hacer una corona metal cerámica, ¿verdad? Y si no tallas suficiente, tu técnico de laboratorio te va a llamar y te va a decir, oye, que no puedo hacer una corona porque no hay suficiente espacio, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Crear ese espacio porque si no, no respetas los grosores mínimos. Esto es exactamente lo mismo, pero en vertical y en mucho más grande, En ¿no? horizontal incluso. Y en horizontal, absolutamente. Hay que tener esa visión tridimensional desde la plataforma del implante hasta el borde incisal para encaber todas aquellas estructuras que necesita la prótesis y todos esos grosores mínimos. Entonces ahora voy a preguntar un poco, yendo al tema de las redes sociales, no todo es FP1, ¿verdad? En absoluto. Porque ahora parece que si no te sale una FP1, Pero sí que te tengo que decir, claro, obviamente depende de la situación inicial, pero cuando hay una planificación tienes mucha mayor probabilidad de hacer un FP1. O sea, eso es algo que me he dado cuenta yo desde que empecé a planificar los casos con clínicos, con Nacho, conseguimos más FP1s que antes, porque hay una planificación de todo. Y después es súper importante el juego de provisionales que haces cuando hablas de FP1s. Yo, por ejemplo, con Nacho, cuando él hace la cirugía, me envía los escáneres, yo estoy con el diseño virtual, etcétera. Y cuando lo tengo hecho, lo que hago es parar. O sea, yo le llamo, él se conecta a mi ordenador a través del móvil, que vaya en el taxi muchas veces de camino al aeropuerto, se conecta a través de Anides, confirma, digo, me gusta, no me gusta, y ahí empezamos a trabajar la presión, porque al final yo sé de la parte laboratorio, entiendo la parte clínica, como él, y viceversa, pero hay momentos que le tengo que preguntar, porque ha hecho la cirugía, y digo, Nacho, ¿quieres un poquito más de presión aquí? No. Y eso es lo que te hace tener un suceso quizás en un FP1 o no.
Y después entras en la parte cómo rehabilitar un FP1, que materiales y todo más. Que ahí entras una vez más, y para insistir en esto, grosores mínimos, los materiales para evitar fracturas a largo plazo. Ahí va mi última pregunta sobre esto, que ¿a dónde creéis que va el futuro de los materiales dentales para prótesis fija en el paciente desdentado total sobre implantes? ¿Creéis que la tecnología aditiva superará a la sustrativa? Porque yo estoy, vamos, creo que ya el CAD/CAM está aquí para quedarse, ya no va a haber vuelta atrás, pero materiales sí que Lo estamos deseando, la tecnología aditiva, ¿no? Sí, o sea, está claro, o sea, todo lo imprimimos hoy en día. Imprimimos los prototipos, imprimimos las barritas, imprimimos todos los provisionales y cada vez con mejores materiales, ya materiales híbridos que llevan pues bastante, incluso más porcentaje de cerámica que de resina, y esto es el día a día nuestro ya. Sí, pero el handicap, el problema que todavía tenemos hoy son las limitaciones de la tecnología de impresión 3D. O sea, son materiales muy nuevos y todavía tienes un porcentaje de fractura debido a las características del material, pero en el futuro quizás no vamos a tener estos problemas. Al día de hoy, si pones un material fresado de este material impresos, y no entrando en varios detalles de cuál es el mejor, cuál es el peor, tenemos que entender que el material fresado lleva más tiempo en el mercado y está más estudiado que el material impreso. Pero es claro que en los últimos años hemos tenido una evolución brutal tanto en la inteligencia artificial como también en la impresión 3D. Por eso, quizás, porque esto depende mucho de las casas comerciales, quizás el futuro es impresión 3D. Y os pediría que a los colegiados les dierais a los colegiados más jóvenes un consejo, a los de mediana edad como nosotros y a los, digamos, los más veteranos que, como vosotros, en vuestra disciplina o en lo que estamos tratando hoy, que es la rehabilitación del paciente desdentado total con implantes, prótesis fija, un consejo para estos tres tipos de colegiado. Bueno, pues yo a los jóvenes les diría que hagan las cosas bien, que hagan las cosas paso a paso como toca. Todo funciona gracias a los protocolos, gracias a seguir step 1, 2, 3 y después del 3, el 4. Si empezamos a inventar es cuando nos empezamos a equivocar y no hay que correr en este sentido. A los de nuestra generación que se animen a saltar a estas tecnologías porque realmente nos ayudan, nos hacen optimizar el tiempo de clínica y sobre todo, pues eso, ayudan a estos pacientes a llevar, pues eso, ese camino mejor, ¿no? Hasta el final del tratamiento, sin tener que venir 1000 veces a la clínica, que al final acabas el paciente y tú frustrado. Y sobre todo, pues al, al clínico, al colegiado experto, al colegiado más, pues que no tenga miedo, que no se asuste, que esto está aquí, son tecnologías que están aquí para quedarse y para ayudarnos y que se apoye pues de colegiados más jóvenes y que vea estas charlas porque realmente son de muchísima, muchísima ayuda viendo el potencial que podemos alcanzar. Bueno, yo sinceramente el consejo es lo mismo para las tres generaciones, ¿no? Que al final la odontología ha cambiado mucho y lo que has dicho tú, el CAD/CAM está aquí, ya no va a salir. Y sí que lo más importante es entender que las herramientas que tenemos hoy en día han venido para ayudar no solo al clínico y al técnico, pero sobre todo al paciente, ¿no? O sea, tenemos más herramientas, ¿por qué no utilizarlas? ¿No? Pero ojo, lo que funciona y lo que no funciona también. Y eso entra en la parte de formación, tal como estáis haciendo vosotros muy bien, invitando personas en general. Pues nada, ahora daremos comienzo a la conferencia del jueves noche y pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.